¿Les parece si iniciamos con la clase y esperemos que sus compañeras se vayan anexando este, en el transcurso de la misma? ¿Sale? Hoy nos toca trabajar la educación como ciencia, me parece, y la educación como tecnología. ¿Sale? Entonces, ya lo vimos la primera clase, me parece que vimos todo la primera clase como una introducción, pero que estas nuevas lecturas nos están proporcionando eh, pues nuevos conocimientos de cómo se ve a la educación en estos espacios o cómo incide la educación o cómo incide la ciencia o la tecnología en estos espacios de educación. Eh, Bien, ¿les parece si iniciamos con las participaciones? No sé si Avi o Gise quieren comentar algo en lo que llegan sus compañeras. ¿Alguna de las dos? Podríamos hablar primero de la educación como ciencia, si gustan, y después ya platicamos de la educación como tecnología. Bueno, Adelante. bueno, primero disculpen el ruido porque va a estar habiendo mucho ruido aquí. Ajá, no hay cuidado. Tú dale, adelante. Bueno, la primera lectura pues nos hablaba acerca de la educación como ciencia y sus implicaciones en el desarrollo social. Bueno, así era el título de la lectura. Ujú. Más que nada, bueno, creo que igual, como dice usted, ya habíamos tocado ciertos puntos de la educación como ciencia. Ujú. Nos habla de que la ciencia en estos tiempos ha adquirido pues una importancia mucho más relevante Ujú. que con la anterioridad, ya que ahora se ve a la ciencia como un medio para la obtención de lo que es el conocimiento. Ujú. Dentro del ámbito educativo, pues la ciencia o la educación como ciencia Ujú. pues ha permitido, como ya lo dije, pues el desarrollo de diferentes eh, metodologías, se podría decir, Ujú. ya que a través de la investigación, pues nos permiten recopilar datos para pues dar solución a una determinada problemática que se presenta, para dar esa funda, Fun- fundamentación Ajá, a ok. la educación. Ujú. Eh, Nos hablaba un poco de cómo la ciencia nos conduce a hallar soluciones Ujú. y, y que dentro de este proceso para adquirir conocimiento y dar solución a los problemas, pues se tiene que llevar determinado orden Ujú. para la adquisición de información que nos ayude a pues tener esta parte, ¿cómo se le llama? Objetiva Ujú. de cada uno de los temas que se investigan para poder darle solución. Ujú. Eh, Dentro pues de la ciencia, como lo mencioné creo que ya varias veces, Ujú. se hace esta parte de la investigación, como ya habíamos visto en la clase pasada, comenzamos nosotros con nuestra investigación para realizar nuestra tesis, para que diéramos respuesta a, pues a un determinado problema que a nosotros haya sido de nuestro interés. Ujú. Entonces, muchas veces relacionamos la ciencia con personas que tienen batas o que se dedican a solo, no sé, estar en un laboratorio, Ok, cuando no es sí. así, Ujú. porque la ciencia nos ayuda de una manera comprobar
o averiguar o dar respuesta a nuestras inquietudes, y no solo en un laboratorio, sino como lo mencionaba ahorita, ¿no? De que nosotros empezábamos a investigar acerca de un tema. Por ejemplo, en mi caso fue lo de la significación de lo que es ser un buen maestro, ¿no? Entonces, eso también se podría decir que es ciencia, porque estamos de cierta forma investigando, recopilando datos para nosotros poder hacer ciertas modificaciones o incidencias para que esa situación pueda, no sé, mejorar o dar una solución a esa problemática que se presenta, o dar respuesta a nuestras inquietudes. También nos hablaba un poco acerca de lo que era la tecnología. Incluso en la misma lectura nos dice que la ciencia y la tecnología pues van como de la mano. Muy bien, sí. Ya que pues con la ciencia, al realizar esta investigación, se obtienen productos, y la parte de los productos se podría decir que es la tecnología que se produce a raíz de todas estas investigaciones, de estos requerimientos, ya que con la tecnología pues ya se pueden llevar a cabo ciertas cosas. Digamos que la parte de la ciencia es la parte cognitiva, o la obtención digamos, teoría, y la tecnología es la parte práctica, donde ya se implementa esa información o ese conocimiento que se obtuvo de la ciencia. Ok. Nos mencionaba igual que hay diferentes tipos de ciencia, o que hay las ciencias formales y las, ¿cómo se llama? Hoy se me fue, fácticas. Ajá. Esto tiene mucho relación con lo que habla, bueno, lo que lleva la metodología de la investigación, ya que vimos acerca de lo que es la ciencia, qué es un método, qué son la tecnología, ¿no? O las técnicas. Nos hablaba un poco del concepto de lo que eran las técnicas, y que es como toda la parte, como ya lo mencioné, práctica, donde se utilizan diversos, tal vez materiales, tal vez, no sé, estos procedimientos para poder obtener los objetivos que nosotros planteamos o que requerimos. ¿Qué más? Ya implementado, digamos, por ejemplo, la parte de la educación como ciencia, pues es esta parte de donde nosotros obtenemos tal vez esta teoría, este análisis o esta reflexión acerca de lo que es la educación, de la creación de nuevos paradigmas, ya que con la ciencia, pues, al tener más información, o al adquirir más información, o hacer esta recopilación, comenzamos a reflexionar con respecto a la práctica educativa, y esta práctica educativa se va modificando para, pues, mejorar, como ya lo mencionábamos, de manera continua. Y también la parte tecnológica que se incluye dentro de la educación, no solo como un medio para, no como un medio para no solo como un material didáctico, sino también como tal vez una materia que pues ayuda no solo a, ¿cómo le digo? Bueno, no sé si pueda yo intervenir un poquito. Creo que lo que pienso que intentas decir es que esta materia o la ciencia no solamente es una materia de relleno que te sirve específicamente para hacer investigaciones dentro de una institución educativa, siguiendo ciertos métodos
En este caso podrían ser científicos, ¿no? En este sentido de lo cuantitativo, sino que también te podría servir como una herramienta para la vida, porque en la vida vamos a tener quizás muchos problemas que se podrían resolver de una manera más fácil, ¿no? Claro que como lo dices, como lo decías anteriormente, es una disciplina fáctica, ¿no? Es decir, que de acuerdo a esta metodología que sigue, que es muy en ese sentido cuadrada, siempre te va a llevar a un resultado verdadero porque, bueno, se puede medir, ¿no? Eh, Ajá, bueno, no sé si eso es lo que intentabas decir o eso es lo que yo estoy pensando con lo que tú estás comentando. no, sí, bueno, de hecho sí. ¿Sí? No. Incluso, no, sí, Ok. lo que pasa es que, ajá. Em, ya se me fue mi idea. Híjoles. Ya, Bueno, ya te con interrumpí. respecto a eso, Ajá. se me fue. Bueno, hablando de la ciencia, como ya mencionó. Ujú. Eh, ay, perdón, es que se me fue la idea que iba a comentar. Eh, Sí, bueno, te recuerdo, estabas en este sentido de que no es solo una ciencia como para, sino, bueno, y eso que te comenté, pero ahí te habías quedado, ¿no? Como intentando ajá. reflexionar sobre qué pasa con la ciencia en la educación. Que incluso pues la educación, digamos que o tan solo la pedagogía se considera como semiciencia, ya Ujú, que pues, involucra esta parte subjetiva de ujú, de las personas, ¿no? La ajá, parte social y pues la sociedad o las individualidades son muy variadas y es muy, de cierta forma, muy difícil de, de llevar un procedimiento metodológico muy exacto o muy, eh, pues sí, muy exacto debido a las subjetividades que están involucradas. Entonces se le considera como una semiciencia, me ujú, parece, sí, por ese mismo motivo. ujú, Pero aún así tiene partes o tiene, como ya lo mencionábamos en las clases anteriores, ciertas pautas o ciertas características que nos permiten identificar a la parte de la pedagogía o la educación como una ciencia, ujú, porque lleva métodos, porque lleva investigación, porque tiene personas, o abarca un campo, o investigadores que se enfocan en determinados temas, ¿no? ujú, Entonces, también es considerada, pues así, una semiciencia, por todo el procedimiento que lleva y lo que ya mencionábamos. Pero no solo se menciona como una ciencia como tal, sino que dentro de esta educación surgen pues otros campos de conocimiento que ujú. se desean investigar. Entonces, a través de la ciencia, pues se logra la adquisición de esos conocimientos. Y a la par de la tecnología, el resultado de esta ciencia es la tecnología, y la tecnología se ayuda también para volver como a comunicar o compartir un conocimiento, y también como para saber utilizar ese conocimiento, esas herramientas. Entonces, como que todo va de la mano, como que es un círculo de que se investiga, se adquiere conocimiento, se comparte el conocimiento y se vuelve a crear más conocimiento. Entonces, parte de la ciencia es eso. Bueno, creo que sí. Ok, ok. Muchas gracias, Gise. Sí, eh, bueno, miren, aquí tenemos que hacer una diferencia con respecto a lo que se toma como ciencia dura.
¿no? Es decir, aquella que lleva todo un procedimiento riguroso, metodológico, em, que me van a llevar a un resultado que se puede medir. En ese sentido, aún en la actualidad, y seguramente en algunos cursos les van a decir que no existe una ciencia verdadera más que la ciencia que utiliza el método científico, ¿no? Y en ese sentido, el método científico para apropiarnos de él de una manera más significativa no es otra cosa más que lo que se hace con respecto a la investigación, pero a la investigación cuantitativa, perdón, ¿no? A la investigación cuantitativa, es decir, una investigación que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Por eso es que se dice que todas las demás ciencias sí se les reconoce como ciencias, pero como pseudociencias o como ciencias que tienen un nivel inferior a la ciencia como tal, a la que lleva un método riguroso científico, que puede demostrar con números, ¿no? De hecho, a eso se le llama... Hoy se me acaba de ir el nombre. Bueno, no lo recuerdo, pero eh, es precisamente ese tipo de ciencia la que pues es la que es verdadera, ¿no? Desde muchos espacios de las concepciones de las grandes personalidades en el conocimiento, ¿no? O en este sentido epistemológico de descubrir el conocimiento, muchos lo comentan así, ¿no? Que no se puede conocer si no es medible. De hecho, empezamos con René Descartes, ¿no? René Descartes decía que yo pienso y después de que he pensado existo, ¿no? Es decir, soy muy racional. Y en ese sentido, no acepto nada que no me puedas demostrar con este método científico. Es decir, no acepto nada que no me puedas demostrar eh, con, eh, con números, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que queremos investigar sobre el amor y necesitamos demostrar que el amor existe. ¿Y cómo lo demostramos? No se puede demostrar, ¿verdad? De manera científica, no podemos decir, es que Gise tiene 90% de amor a su mamá o a su papá o si fuera casada a su esposo, es que tiene 100%, ¿no? Es un dato relativo, ¿no es cierto? En ese sentido, por eso se toma como y ese tipo de investigación como no importante, porque no se puede medir, ¿no? No podemos tener inventar un medidor de amor, ¿no? Sino ahí tendríamos que usar una pseudociencia de la investigación, ¿no? De hecho, yo estaba buscando, me parece que es Emily Durkheim, el... a ver, creo que es el padre, déjenme ver, para que no les mienta, no me acuerdo, pero me parece que es Emily Durkheim el que demuestra que precisamente sí se puede hacer investigación científica desde estas pseudociencias, ¿no? Es decir,
¿Cómo se genera el conocimiento? Es cierto que en la pedagogía o en otras ciencias como la sociología, como en cierto sentido la psicología, em, la etnografía, no se pueden hacer, digamos, estas investigaciones de manera cuantitativa, ¿no? Digo, igual y sí, si queremos saber algo en específico, sí se puede hacer, pero estas ciencias están trabajando con seres humanos, ¿no? La sociología trabaja con este aspecto de lo social. Y entonces lo social, sí hay ciertas cosas que se pueden medir, pero como bien lo comentabas, la subjetividad del otro y de la otra no se pueden medir. En ese sentido, no podemos decir que porque no se pueda medir y dar datos fehacientes, dar datos fácticos, el conocimiento no es verdadero, ¿no? Porque se buscan otras estrategias, por ejemplo, en ese caso, las estrategias etnográficas que nos permiten obtener conocimiento de ciertos espacios sociológicos. Ahora, lo educativo. ¿Cómo podemos saber cuál es la capacidad educativa o la capacidad de alcance del conocimiento significativo de cada alumno? Ah, pues le hacemos un examen. Y ese examen me va a decir realmente lo que ese alumno o esa alumna conoce, o siempre estaremos en esta idea de lo que puede conocer, no de lo que conoce. Es decir, es importante tener la ciencia, este método científico, esta metodología, ¿no? Cuantitativa. Es importante porque la podemos utilizar en ciertas investigaciones pedagógicas, ¿no? Pero también es importante no olvidarnos de esta otra metodología cualitativa. Es por eso que en la materia anterior, que fue investigación, ¿alguien me recuerda cómo se llamaba la materia? Investigación en la educación, me parece, ¿no? ¿O algo así? Sí, investigación educativa. Ah, investigación educativa. Muchas gracias, muchas gracias. Es por eso que ahí no nos fuimos ni a lo cuantitativo, porque también vimos metodología, y no nos fuimos ni a lo cualitativo. De hecho, una de sus compañeras lo juntó, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no es cierto? Es decir, no podemos nosotros decir que lo cualitativo nos sirve. Sí nos vamos a encontrar con gente que defienda a capa y espada lo cuantitativo, ¿no? Que defienda eh, esa metodología cuantitativa, ¿no? Esa metodología cuantitativa. En ese sentido, no podemos decir que la ciencia que se hace fuera de lo cuantitativo no es posible. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Puedes intentar combinar en la educación esas dos cosas, ¿no? Sí, conocer perfectamente lo cuantitativo y quizás hacer investigaciones cuantitativas que puedan ser medibles, ¿no? Pero también conocer esta parte cualitativa. De hecho, nosotras estaremos trabajando más seguidamente en este sentido de la innovación, en este sentido de las herramientas didácticas que vamos a implementar, en este sentido de la planeación, vamos a estar trabajando más desde la manera subjetiva, no desde lo cuantitativo, ¿no? Es decir, cuando yo voy a hacer una investigación de la sociedad, pero sin que yo
participe en esa investigación, entonces me aseguro de trabajar un modelo o una investigación cuantitativa. Es decir, yo voy a ver lo que quiero estudiar con los ojos de lo cuantitativo. Me pongo esos lentes y entonces yo solamente hago preguntas, yo solamente investigo, yo solamente hago mis suposiciones estadísticas y para mí los otros son eso, el objeto de estudio. No son seres humanos, es el objeto de estudio. Y entonces yo no me implico, ¿sale? Yo voy, hago lo que tengo que hacer, hago las observaciones, no converso con nadie, etcétera. Son un objeto de estudio y me van a dar un resultado que va a estar ponderado por algo que yo ya propuse al principio, que es precisamente mi hipótesis. Pero cuando yo me inmiscuyo o soy parte fundamental de la investigación, ahí ya no tengo una dirección. Por eso es que es más difícil saber la verdad en ese sentido, porque yo ya no tengo una dirección. Yo dejo a la subjetividad de los otros y entonces me puede dar un conocimiento diferente, distinto, algo sorprendente. ¿Por qué? Porque no lo encajoné todo yo en un molde y todo lo que tenga yo que, o sea, lo que me salga a mí tiene que estar dentro de ese molde que yo puse, que es precisamente lo cuantitativo, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que es más certero porque yo ya lo encajoné en un espacio, ¿no? Es decir, ya tengo rangos, ya tengo variables, ya tengo fórmulas estadísticas, ya tengo todo para que me dé un resultado. No sé cuál es el resultado, pero ya propuse ciertas cosas en la hipótesis. Y al final yo voy a decir, mi hipótesis estaba mal por esto y por esto y por esto. O mi hipótesis estaba bien porque efectivamente lo que yo pensaba era eso que me salió. Pero en realidad ya lo habíamos encajonado. Ahora, no digo que ninguna de las dos sean malas. A mí me parece que las dos podemos ocuparlas en ese sentido, sobre todo en este aspecto importante para la educación dentro de nuestros espacios educativos. Es decir, muy importante empezar con este método científico con nuestros estudiantes, llevarlos de la manita, ¿no? Es decir, hacer un marco contextual y hacer un marco referencial, teórico referencial, ¿no? Que me permita tener evidencia de que el tema que estoy estudiando ya lo han estudiado otras personas y que yo quizás voy a encontrar algo nuevo de acuerdo a mi contexto. Ahí sí es importante llevar ese proceso metodológico, ¿sale? Y en ese sentido, como bien lo decía su compañera, es importante ese proceso porque cuando nos encontremos en algún problema de la vida o de nuestra cotidianidad, podríamos entonces de una manera más fáctica encerrar ese problema en un cajón y no dejar ninguna variable fuera y resolverlo, ¿no? Porque ya lo tengo ahí encajonado. No lo dejo a la deriva, sino está encajonado, ¿no? Y entonces lo puedo resolver también mucho más fácilmente con estas estructura metodológica que nosotros ya estamos aprendiendo o estamos reaprendiendo en este proceso educativo en el que nos encontramos. No sé si me explico con respecto a esa importancia que comenta también su compañera Gise. ¿Más o menos me expliqué o no? Silic. Ok, muchas gracias, Gise. Muchas gracias, Avi. Bueno, para no tomarme yo toda la palabra, pues les doy la palabra. Estamos viendo ahorita
la ciencia en la educación. Entonces empezamos con esa y después hacemos una segunda participación para ver la tecnología, que ya la compañera Gise nos dice que la tecnología está muy vinculada a la ciencia, ¿no? Y pues fíjense, el ejemplo, ya para terminar mi participación, el ejemplo claro de método científico. Las, las inyecciones que no, o las vacunas que nos pusieron, ¿no? Para el bicho, ¿no? Justamente platicábamos de eso en la mañana y decíamos que a algunos nos causó ciertas reacciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, la ciencia tuvo que usar un método científico, ¿no? Para hacer, pues eso, precisamente la vacuna que de alguna manera nos protege, ¿no? De alguna manera nos está protegiendo. Y para eso, obviamente, se empezó a estudiar, hizo, y hubo ciertos pasos metodológicos, por ejemplo, capturar el virus ya muerto, hacer una solución, etcétera, ponerla y después cuando ya se tenía el líquido con este virus ahí, se empezó a probar. No es que dijeran, ya está la inyección y vamos a inyectar a todo mundo. No. ¿Qué se hizo? Se buscaron a poblaciones, ¿no? Se buscaron a muestras en poblaciones del mundo completo, del mundo entero, que decidieran por sus propios, válgase la redundancia, por su propia decisión, ponerse la vacuna para ver qué reacciones tenían. Y entonces se tenía en observación a estas personas. Ese es un método científico, ¿no? Una metodología. Y esas personas tuvieron ciertas reacciones y de ahí empezaron a hacer nuevas investigaciones. Y hasta que tuvieron un fármaco que estaba más o menos estandarizado para la mayoría de la población, ¿no? Y al decir la mayoría de la población, podría ser un 90% de la población mundial. Es decir, no sé si ustedes han escuchado que de repente les ponen la inyección y muchos empiezan pues a temblar y a hacer no sé qué cosa. A nosotros mismos nos duele el brazo, nos da fiebre, tenemos vómito o nos da diarrea. Es decir, todo eso que nos dan, que nos pasa con la vacuna, no es que sea no previsto. De hecho, la misma Secretaría de Salud lo comenta. De hecho, la misma OMS lo comentó. Estas son las reacciones secundarias, ¿no? Y en otros, bueno, tiene reacciones mucho más mortales, ¿no? Y fue un proceso de investigación científica. Ahí está el ejemplo de que no se puede fallar, ¿no es cierto? Ahí no podemos dejarlo a la subjetividad. Ahí tenemos que encajonar ese problema, aislarlo y seguir un método científico. Ahora, relacionado con la tecnología, ¿no? Que ya lo mencionó su compañera Gise. Por lo general, para hacer una vacuna más o menos eficiente, consúltenlo con cualquier médico y el médico les dirá que se tiene un proceso de 2 años para hacer esa vacuna, ¿no? ¿Y qué pasó en este periodo? Bueno, que las cosas se adelantaron y entonces la vacuna la sacaron casi al año. Es decir, antes de que cumpliera el año ya había muchas vacunas que estaban ya pasando digamos, sus tres estudios, ¿no? Y ya lo habían pasado y ya estaban autorizadas por la OMS y ya las podían aplicar. ¿Por qué no las están aplicando hasta ahora? Porque había muy poca producción de la misma, ¿no? Y
los protocolos, que unas tenían que estar a temperaturas muy altas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó ahí? Los científicos son muy buenos, ya han hecho ese proceso varias veces, o hubo ayuda de la tecnología. Y en ese sentido, la vinculación de la tecnología con este proceso científico, ¿no? Con estos métodos científicos. Es decir, ahora la tecnología ha avanzado tanto que podemos hacer ciertas actividades que hacíamos anteriormente en cierto periodo de tiempo, ahora la podemos realizar en menos tiempo. Un ejemplo claro. Anteriormente, nosotros o nosotras teníamos, o cuando nos pedían la tesis, agarrábamos nuestra máquina de escribir Olivetti, ¿no? Y tecleábamos, ¿no es cierto? Y se terminaba digamos, el cartucho, el rollo, no sé no me acuerdo ahorita cómo se llama, y con la palanquita hacíamos, regresaba y empezábamos a teclear otra vez, y llegaba al final y regresaba. Y lo peor de todo era cuando te equivocabas en una letra, ¿no es cierto? Si te equivocabas en una letra, tenías que volver a hacer tu hoja y volver a capturar. Ahora eso es uno. La otra es que tenías tus fichas bibliográficas y escribías las anotaciones en esas fichas bibliográficas, y esas las pasabas precisamente a tu texto, a tu tesis final. Y al final ponías la bibliografía y tenías que escribirla toda. Es decir, si estábamos con un modelo de citación, llámese APA o cualquier otro, tenías que empezar primero apellido del autor, coma, nombre del autor, punto y coma, nombre del libro, fecha, etcétera. Todo el proceso de citar, ¿no? Páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo escribías a mano. Y entonces nos tardábamos en hacer una tesis, en escribirla completamente, digamos unos 2 meses o 3 meses para escribir todo correctamente, que quedara bien la tesis. Ahora, si necesitabas copias, ¿no? Para dar a los compañeros, pues bueno, hacías una copia con un papel calca, pero tendrías que volver a escribir todo para los 5 sinodales, ¿no? ¿Qué pasa ahora con este proceso de la tecnología? Por eso es importante que nosotros podamos manejar las herramientas tecnológicas. Me parece que lo decía en la clase pasada Bere, ¿no? Es importante manejar estas herramientas tecnológicas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora escribimos en la computadora, nos equivocamos, no pasa nada. Borramos esa letra y volvemos a escribir. No tenemos que quitar todo el rollo, ¿no? Y ahora lo único que hacemos es ponemos en el texto la referencia bibliográfica y al final nomás le ponemos insertar bibliografía y ya te la pone correctamente. ¿En cuánto tiempo lo logras? ¿No? Se reduce infinitamente el tiempo de hacer las cosas. En ese sentido, la tecnología y este ejemplo que poníamos con respecto a las vacunas, ¿no? No es que tengan menos calidad, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron más herramientas. Esa técnica que decía su compañera Gise, ¿no? Recordemos que la técnica es precisamente la forma en la que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Claro, valiéndonos de ciertas herramientas. Por ejemplo, la técnica de sembrar, ¿no? Hay una técnica de sembrar de los campesinos. Agarran sus bueyes o agarran sus machos, les ponen el arado y ellos van atrás. Es una técnica. Y tienen herramientas, ¿no?
Y otra técnica es que ya una persona, digamos, con un nivel económico alto y que se dedica a la siembra, no utiliza animales de carga. ¿Qué utiliza? Pues otra técnica, ¿no? Que es igual de efectiva o es mucho más efectiva en este sentido de que utiliza tractores, ¿no? O utilizas herramientas mecánicas para que aren la tierra, para que automáticamente siembren, para que, etcétera, ¿no? Para que rieguen, y son técnicas diferentes. Es como, por ejemplo, su técnica de leer la lectura. A lo mejor mi técnica de leer la lectura es voy leyendo y saco una anotación, la pongo ahí y es algo que a mí me pareció interesante, pero quizás la técnica de alguien más es, bueno, pues es que yo lo que hago es que leo todo y después de leer, entonces me voy acordando de lo que fui leyendo y lo anoto después. Alguien más va a decir, bueno, es que yo, mi técnica es de leer y ya se me quedó, ¿no? Hablaba de esto, hablaba de esto, hablaba de esto otro. Esa es mi técnica, ¿no? Son técnicas diferentes de hacer las cosas. Y eso es muy importante también compartirlo en los espacios educativos. En ese sentido, no tendríamos por qué estandarizar conocimientos, no tendríamos por qué estandarizar formas de hacer las cosas, no tendríamos por qué estandarizar técnicas, no tendríamos por qué decirles que solamente existe el método científico, si es que existen muchos otros métodos que también nos pueden generar conocimiento. Bueno, ya me agarré otra vez la palabra. No sé si me expliqué ahí. ¿Tienen alguna duda? No, profe, No, creo Liz, que todo bien. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien quiere participar? Si quieren, ya podemos meter también la combinación de tecnología y ciencia. No sé, para que vayamos como cerrando este temita o estos temas. Ve, profe. adelante, Avi. Am, bueno, aparte de lo que ya dijo Gise, bueno, a mi consideración, creo que la ciencia y la educación se apoyan entre sí. Ujú, em, es decir, que, por ejemplo, la educación a veces utiliza metodologías o conocimientos que tiene la ciencia y viceversa, la ciencia, pues de la educación. Son pues, eh, mm, disciplinas que pues parten también ciertas eh, características. ujú, Eh, entonces, pues mm, también vemos a la tecnología. Creo que todas tienen una función y esa es poder proporcionar y conocimiento a la otra persona, a ujú, los demás individuos, ujú, siempre con el fin de, pues, eh, pues sí, de compartirles y pues mm, también a lo mejor vía sus perspectivas ujú, en el sentido de educación. Por ejemplo, no sé, hay cosas que creemos y al final, eh, pues sí, investigamos o sí, hace que cambiemos de parecer. ujú, También, pues, mm, considero que, pues, la, la educación mm, es un proceso complejo, al igual que la tecnología y la ciencia, pues llevan investigaciones,
ejemplo, nosotros en la educación, a lo mejor nuestra investigación es, pues sí, investigar a la otra persona, a lo mejor cuáles son sus comportamientos, o por qué no aprende, o eh, em, cosas así. Entonces, a lo mejor resolvemos una pregunta y a partir de esa sesión y estamos en un constante cambio o actualización. Y pues eso es igual la tecnología, estamos en una constante evolución de, pues de cosas, y pues las tres van de la mano, así como avanza la tecnología, avanza la ciencia, y avanzamos nosotros y nos proporciona más conocimiento. Ahora de las vacunas, si no sabíamos, pues en cierta forma si iba a funcionar, entonces mejor al comprobarlo, al experimentar, ya tener la vacuna y dices, bueno, me enfermé, pero con ahora em, pues sí, eh, fue en disminución los efectos, pues ya algo y así, creo que se... Ok, sí. Muy bien, muchas gracias, Avi. Muchas gracias por tu participación. Compañera Bere, adelante. Sí, bueno, solo para dar mi participación, pero creo que ya, pues ya abarcaron el tema, pues de las dos lecturas. Ujú, Bueno, ya habíamos visto estos temas ujú, en la primera clase, entonces creo que desde ahí empezó a quedar un poco claro. Eh, Nos decía en la lectura de ver la educación como ciencia, que pues el desarrollo de la ciencia ha implicado los niveles del desarrollo de la humanidad. ujú. Al pensar así, pues podemos ver que uno de los aspectos a desarrollar del ser humano pues es la educación. En este caso, pues es cómo se relaciona la ciencia en la educación. La ciencia es, por decirlo así, como una base teórica para poder avanzar en la educación. En, en la lectura igual nos decía que la ciencia resume el conocimiento de la humanidad, Ujú. y el conocimiento de la humanidad lo abarca también la educación, entonces ahí tenemos otra relación. Ok, sí. Si se trata de relacionar a la ciencia y a la educación, pues retomando la lectura de la primera clase, recuerdo que ahí venía que la ciencia se relaciona con la educación por los métodos que se llevan a cabo. Ok. Tal vez, como usted lo mencionó hace rato, pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero Ujú. aún así sigue habiendo ese conocimiento y sigue estando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, nos mencionaba también la lectura que la ciencia es un reflejo de la realidad. Ok. Esto también lo veo como una relación con la educación, porque si recordamos, creo que todo, todo este tiempo que llevamos estudiando la licenciatura, Ujú. pues venimos concluyendo que siempre, ya sean las planificaciones, las estrategias, los objetivos, siempre van a ir basados en que el alumno pueda desarrollar las capacidades necesarias para relacionarse con la sociedad. Entonces aquí la ciencia entraría porque la ciencia nos da un reflejo de la realidad, Ok. que es a lo que la educación va dirigida, a la realidad a la que se van a enfrentar los estudiantes Ujú. cuando salgan de la institución educativa. Eh, También nos hablaba del método científico. Este método pues es más bien un proceso de investigación Ujú. que, como usted ya lo mencionó y mis compañeras, pues
ya sea investigación cualitativa o cuantitativa, siempre se llega a cierto conocimiento y a desarrollar ciertas habilidades. Por otro lado, la lectura que nos hablaba acerca de la tecnología nos decía que pues la tecnología es el estudio de los medios y técnicas, Ujú. así como también de los procesos empleados en las ramas de la industria. Y pues viéndolo bien, la tecnología abarca desde, pueden ser máquinas, pueden ser las mismas computadoras, Es correcto. eh, las redes sociales, puede ser desde lo más mínimo que veamos, está presente la tecnología. Entonces, en la educación está presente más que nada como un medio. Ok. Eh, en la educación se toma más que nada así, porque pues son los medios de comunicación por donde puede haber esa relación, por donde puede haber ese aprendizaje. En la primera clase Avi nos mencionaba que más bien aquí se ve como la educación necesita de la tecnología. Ok, Eh, sí. entonces, desde esa clase creo que quedó claro que yo también estoy de acuerdo con esa idea porque pues en realidad con los problemas de la sociedad como por el que ahorita estamos pasando, Ujú. si no existiera la tecnología, la educación se iría para abajo. Entonces, pues sí hay que emplear algunos de los medios que nos brinda la tecnología y no solo los medios de comunicación, sino también puede ser cuando sean clases presenciales, algún, no sé, desarrollar algún robot en las clases de tecnología o algo así, Ujú. pero siempre van de la mano la educación con la tecnología. No, en esa lectura nos decía acerca de la sociedad del conocimiento y la cultura, porque la tecnología engloba estos dos conceptos. La sociedad del conocimiento es como el intercambio de las ideas o de las mismas ideas, mejor dicho. Ujú. Y la cultura, pues, es como una sociedad que comparte saberes. En, en este sentido, la tecnología también es como una sociedad donde se comparten ciertos códigos, por así decirlo, para que puedan dar nuevos resultados. Ok. En algo que decía la lectura era que la tecnología puede ayudarnos a crear capacidades. Ahí más bien se cambiaría la palabra de crear, porque pues las capacidades siempre están. Ok. Solo sería el desarrollar las Muy bien. capacidades, no como tal crear, porque es así, no sea, solo se desarrollan, porque si naces con una capacidad, obviamente no la vas a crear, Ujú. solo desarrollar. Pero decía que esto nos ayuda a fortalecer los sentidos, la imaginación y el pensamiento. Y sí, como le mencionaba en la otra clase, la tecnología siempre va a ir de la mano, como que te pongan a hacer, no sé, algún trabajo en las redes sociales, hacer que un video se vuelva viral o algo así, todo eso es Ujú. conocimiento. Entonces ahí es donde se ve cómo pueden favorecernos las redes sociales y la tecnología. Porque, claro, también muchos padres de familia piensan que la tecnología no es buena para la educación. Ujú. Es como un paradigma. Claro. Entonces, pues hay que trabajar con eso, pues para demostrar que sí se puede, porque en realidad van de la mano. Si la tecnología no estuviera, ni siquiera habría, no sé, cómo compartir los conocimientos de tal vez de un país a otro o algo así. Ujú. Entonces, no habría conocimiento como tal. Em, También, pues ya por último, nos decía en la lectura que pues la tecnología favorece a la formación de los sujetos en un, en un sentido social.
Y como ya lo hemos visto y ya lo mencionaron ustedes, pues los seres humanos somos entes sociales. Entonces, pues siempre necesitamos de muchos factores para poder comunicarnos, para poder socializar, para poder adentrarnos a este mundo social. En este caso, pues, así sea la tecnología, la ciencia o en la clase pasada, como vimos el arte, pues son como factores que tal vez a simple vista no se ven, pero siempre van de la mano de la educación. Ok, sí. Ok, muchas gracias, Bere, por tu participación. Sí, creo que todas estamos llegando como a esas conclusiones de que la educación no es lo que pensábamos en su momento y que necesitamos de muchos factores, ¿no? En alguna clase pasada preguntábamos, creo que fue en la clase de diseño curricular, si estaba bien o estaba mal que pues desde preescolar hasta bachillerato nos dieran conocimientos generales. Creo que ahora vamos reforzando la idea de que es algo correcto porque el ser humano en ese sentido social, ¿no? Necesita de muchas herramientas, ¿no? De conocimiento, de mucho conocimiento en general para que en cierto momento él se decida a qué se va a dedicar, ¿no? Gise y después la compañera Itzel. Adelante, Gise. Ajá, bueno, es que igual sabemos que lo que la ciencia y la tecnología están dirigidas a, a crear o a mejorar la calidad de vida de cada individuo. Y la educación, eso es lo que busca también, ¿no? Una formación integral de lo que son los niños, los individuos, para que pues pueda desempeñarse o desenvolverse en cualquier ámbito y no solo fortalecer una de sus áreas, sino todas sus áreas de manera global, de manera completa o integral. Entonces, ahí también hay una relación entre lo que es la ciencia, la tecnología y la educación. Y la educación. Muchas gracias, Gise. Sí, lo que decía la compañera Bere, ¿no? Hace un momentito, que aunque no estén íntimamente relacionadas, sí nos hacen falta. Por ejemplo, el arte en la educación, desde el punto de vista de lo que el arte significa, no la educación como arte, sino el arte en su ámbito personal, cómo es que es necesario para, pues para nosotros, ¿no? Justamente me parece que fue su compañera Bere que decía que en la prepa una compañera les pidió que hicieran un meme, ¿no? Y eso, además de ser innovador, digo, no es nuevo porque todos vemos memes, ¿no? Pero en la escuela sí es algo innovador, es un pequeño cambio y además tiene implícito el arte, ¿no es cierto? Pero es que no hizo arte, es que solamente cortó una foto, le puso unos dibujitos, pero hay una interacción con el arte. Hubo algo manual ahí que hacer, un dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia, la tecnología, el arte, ¿no? Son partes fundamentales de la educación y no pueden vivir por separado, es decir, están muy unidas. Yo diría que íntimamente unidas. Compañera Itzel, adelante. Compañera Itzel, ¿está por ahí? Adelante, compañera, a ver si la deja su internet. Bueno, creo que tiene problemitas porque ya vi que desactivó su eh, micrófono. Digo que activó su micrófono, perdón, pero que bueno, no sé si ya está hablando o, o no. Eh,
creo que no, todavía no puede hablar. Bueno, en lo que lo repara, puedas, en cuanto puedas, abres tu micrófono y ya nos comentas, Itzel, ¿sale? Porque sí veo que haces como el intento de abrir el micrófono, pero no se escucha tu voz, o al menos yo no la escucho y supongo que tus compañeras tampoco te escuchan. Am, ya nada más como para ir cerrando en lo que su compañera Itzel am, este, ve lo de su participación. em, es importante esto que hemos venido platicando. Miren, con respecto a lo científico y a los métodos científicos, es decir, a los métodos cuantitativos, van a estar siempre protegidos por gente que se ha dedicado a eso o porque no tienen otra visión diferente de una metodología diferente, ¿no? Am, no está mal porque, como les digo, hay ocasiones en donde sí se necesita encerrar el problema, encajonar el problema en un solo espacio, ¿no? Y ver qué solución se puede dar de ese problema que ya encajonamos. Pero en el caso de nosotras, vamos a estar trabajando con seres humanos, ¿no? Es decir, las investigaciones que realicemos van a ser en educación y la educación inevitablemente está relacionada con los sujetos, ¿no? Es decir, con las subjetividades de los otros. Y entonces, en ese sentido, no podemos ser fríos, ¿no? Y estandarizar cosas. Necesitamos buscar esa subjetividad, buscar esas técnicas, esas herramientas, esa tecnología, ese método, que también es un método científico, aunque no tenga la rigidez de lo cuantitativo, pero que me puede llevar precisamente a resolver una situación que con un método científico hubiera sido más fría la solución. No digo que no haya solución, sino que sería más fría. Es importante saber que tenemos herramientas que nos pueden servir como eh, medio para mejorar nuestra técnica, ¿no? Mejorar nuestra técnica. La técnica de hacer cosas, es decir, oye, ¿cómo forraste tu libreta? Ah, es que yo tengo esta técnica de forrar mi libreta, ¿no? Y tu técnica es diferente. O cómo la cosiste. Es decir, la técnica es la manera en que se hacen las cosas usando las herramientas que para ello eh, tenemos a nuestro alcance. Bueno, y más aún sería que la educación está íntimamente relacionada con la ciencia, ¿no? Con la tecnología y, por supuesto, con el arte, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos manejar todos esos conocimientos. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo desde la clase pasada, que fue investigación educativa, un modelo de investigación cualitativo y cuantitativo a la vez, un modelo mixto. Ahora solamente se están enfocando seguramente en esta metodología de la investigación, en el método cuantitativo, perdón. Y todo esto, ¿por qué se les comparte? Pues bueno, para que nosotros cuando estemos en nuestra práctica educativa podamos también implementar cualquiera de los conocimientos en este sentido de investigación que estamos adquiriendo. Bien, no sé, compañera Itzel, si ya puedas compartir algo. Eh, Ya, ¿Ya me escucho? ya Ahora te sí. escuchamos. Sí, sí, es que hace Es que rato el internet. como que veía que prendías el micrófono y lo apagabas y no se te escuchaba. Sí, está fallando mucho mi internet. Ok, adelante, Pues, eh, pues yo como una breve conclusión de adelante. todo lo que realmente se platicó en esta clase, nos podemos dar cuenta que realmente lo que es la ciencia y la tecnología pues han sido significativos en nuestra vida desde pues
en esta nueva era, ¿no? Realmente son dos aspectos que van de la mano. Ujú, Gracias a ellas, pues se han desarrollado demasiadas cosas e incluso ante lo social, ante todo en general, ujú, nos ponía ejemplos sobre aquellos avances que se han dado, porque realmente, pues lo que es la ciencia y la tecnología nos ayudan a solucionar aquello que realmente a lo mejor antes no se veía. A lo mejor en cuestión de ayudarnos, ¿no? ujú, Nos daba un ejemplo en cuestión del campo, antes a lo mejor ocupaban arado o más era en cuestión de que no se mataban más, pero trabajaban más, ¿no? ujú, Ahorita con maquinaria pues realmente se puede dar la solución de un corto tiempo poder hacer todo. Y realmente, pues, es eso, ¿no? En esto de la educación, la ciencia y la tecnología, pues, se ha implementado en la educación porque, pues, es importante esto de la innovación porque va en mano. Realmente, pues, ahorita, imagínense, gracias a, no sé, a la tecnología, podemos conectarnos mediante este medio. Gracias a la ciencia, con la pandemia que ha llegado, pues, se ha solucionado en cuestión de una vacuna. ujú, Eh, es así en la educación. Gracias a la ciencia, a los métodos, al diseño, todo eso, se han implementado pues el mejorar, que el alumno se tome en cuenta, pues todo en el aspecto, ¿no? En cuestión de lo sentimental, en cuestión de los valores, en cuestión de ujú, meter práctica, en cuestión de meter teórico. Entonces es esto, ¿no? El llevar cierto método para que se llegue pues a implementar lo que es bien la enseñanza. Y con la mano pues va lo tecnológico. ujú, Eh, Estamos en cuestión ahorita de la innovación tecnológica, que es implementar ya, no sé, cuando se hace una exposición, pues ya no hay carteles, ya hay diapositivas, incluso en los trabajos, ¿no? Ya hay más creatividad tecnológica o incluso más ujú. fácil en el diseño de hacer los trabajos. Y pues eso está muy bien. Y Ok, eso es el título. ok, muchas gracias, compañera Itzel. Sí, en general creo que todo está vinculado, ¿no? Es decir, no podemos tomar partido en ese sentido de que yo soy de A y yo soy de B, sobre todo porque somos, eh, pues somos pedagogas, ¿no? Y en ese sentido, siempre estamos con esa posibilidad de escuchar al otro y poder estar de acuerdo o no poder estar de acuerdo, ¿no? Y en ese estar o no estar de acuerdo, pues buscar esa convergencia para llegar a un espacio donde ambos compartamos digamos, lo mismo, ¿no? O muy parecido. En ese sentido, bueno, la tecnología, el arte, la, eh, la ciencia son parte fundamental de la educación y sobre todo de la educación en nuestro país, ¿no? Porque quizás en muchos otros países sí se lleva de manera más práctica esta parte, ¿no? Por ejemplo, en otros países tienen una asignatura específicamente de arte, ¿no? Y la vinculan. Tienen una asignatura específicamente de ciencia o al menos estas materias como física, química o estas materias que necesitan laboratorios, aún en nuestro país, en otros espacios con más presupuesto, sí que tienen sus laboratorios, ¿no? Sí que hacen sus experimentos y es parte fundamental de la ciencia, ¿no? Dentro de la educación. Por desgracia, creo que en nuestros contextos, a menos que ustedes me desmientan o me digan lo contrario, no tenemos laboratorios, ¿no? Ni siquiera laboratorio de cómputo, que bueno, implica también un atraso en el conocimiento de nuestros
estudiantes. Pero sí es importante que nosotros podamos vincular todas estas, pues, estas ciencias que pareciera son diferentes, pero que en realidad ahora estamos comprendiendo, o quizás ya lo sabíamos de alguna manera, que son parte fundamental de lo educativo. Bueno, muchas gracias a todas por su participación. No sé si tengan alguna otra cosa que comentar. Em, si no, ya les envié la lectura. La siguiente que vamos a ver, que bueno, la vimos de manera tangencial también en la primera clase que tuvimos, ¿no? Que es la homogeneidad, ¿no? Y la heterogeneidad, me parece, déjenme, la veo, sí, en el campo heterogéneo, perdón, en el campo heterogéneo multidisciplinar, que ya también lo revisamos de manera breve, y esa es la que vamos a tratar de revisar en la siguiente clase. Adelante, Bere, ¿quieres comentar algo? No, se nos fue. Bueno, y... y eso sería todo. Nos veríamos en la siguiente clase. Y le vamos haciendo así como vamos trabajando. ¿Sale? Que tengan una bonita tarde. Ah, ya llegó Bere. No sé si querías comentar algo, Bere. Como que vi que levantaste la mano y la escondiste. Bere, ¿no? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, creo que no. Entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, un abrazo y nos saludamos en la siguiente clase.